siempre les comento a través de mi canal de Facebook y a través de el canal de Instagram. Mi nombre es María Ángel Paolini Padrón, Wellness Coach para personas y organizaciones. Y hoy vamos a estar conversando en torno a un tema que particularmente eh, he tenido y he vivido muy de cerca, que es cómo gestionar nuestros desperdicios alimentarios para convertirnos en un promotor de cero desperdicio. Una utopía para muchos, un objetivo personal para otros, y aún así siento que es un deber que todos necesitamos explorar y conocer, de manera que podamos hacer ajustes en nuestro estilo de alimentación y mirar cómo podemos nosotros contribuir a minimizar las pérdidas y el desperdicio alimentario. Y por allí quiero comenzar. Gracias a todos los que se están conectando. Un abrazo, muchísimas gracias por compartir. Eh, Hoy estamos hablando de desperdicios alimentarios, de pérdidas y desperdicios alimentarios. Y vamos a mirar, primero que nada, cuál es la diferencia entre la pérdida y el desperdicio. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, cuando hablamos de pérdidas de alimentos, estamos hablando de todos aquellos productos comestibles que en condiciones idóneas para ser consumidos se pierden a lo largo de la cadena de producción. Y esta cadena de producción comienza no desde que nosotros hacemos la compra, sino mucho antes. Por lo tanto, para nosotros como consumidores y consumidoras, no siempre es difícil echar mano y controlar todo el aspecto de la cadena alimentaria. Esa primera etapa donde se producen pérdidas generalmente está asociada a los procesos de siembra, cultivo, cosecha, procesos que muchos de nosotros desconocemos y aún así estamos en el deber de explorar cómo podemos contribuir a minimizar estas pérdidas. Buena parte de estas pérdidas se generan porque hay una deficiente tecnología asociada a este proceso. Y ya por aquí me están comentando, Pedro me comenta que en su casa le enseñaron que si sobra algo sería para la cena. Y qué bonito ese mensaje, Pedro, porque lo voy a utilizar más adelante cuando hablemos de desperdicio, porque cuando se trata de desperdicio, y ahora voy a pasar a definir lo que es el desperdicio, allí sí nosotros tenemos cómo accionar, sí tenemos posibilidad de contribuir a disminuir o incluso a eliminar el desperdicio. Y resulta que el desperdicio no es más que ese espacio en el que sobran alimentos o se nos pierden en la alacena porque llegan a su tiempo de vida útil o los almacenamos en condiciones inapropiadas y por lo tanto cuando los queremos consumir ya no están en condiciones idóneas. Por lo tanto, se convierten en un desperdicio. Y se convierten en un desperdicio básicamente porque si ya nosotros los llevamos a nuestra casa, esos productos ya no pueden ser consumidos por otra persona. Y miren qué interesante esto, porque en una cultura en la que estamos habituados a comprar para hacer sobre stock, es decir, para tener una alacena llena de manera que podamos abastecernos sin la angustia o sin el riesgo de quedarnos sin algún producto de primera necesidad, entonces muchas veces compramos más productos de los que realmente estamos en la posibilidad de gastar, de consumir. Y gran parte de estos productos, en especial aquellos que son procesados, tienen una fecha de vencimiento. Ya en un artículo que escribí y que publiqué en www.cocinasegura.com les explico cuál es la diferencia entre la fecha de vencimiento, la fecha de mejor consumir antes de y qué pasa si nosotros tomamos el riesgo y consumimos algún producto después de estas fechas señaladas por el fabricante. Les adelanto que en la mayoría de los casos hay muy pocos riesgos. Sin embargo, las características organolépticas de los productos tienden a cambiar y esa es la razón por la que muchas veces las personas deciden no comerlos y botarlos al cubo de la basura. Pero entonces estamos hablando que cada vez que yo compro un producto, lo tengo en mi alacena y ese producto no es consumido dentro del rango de vida útil, es un producto que no solamente es dinero que se va al cubo de la basura, sino que es un producto que alguien más no va a poder consumir. Y si nosotros anclamos toda esta teoría a los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, sobre todo el objetivo número 3, que es Zero Hunger o cero hambre,
nosotros pudiéramos estar limitando la capacidad de llegar a esos puntos. Y ojo, no quiero con esto que sientan que son totalmente responsables. Aquí la responsabilidad es compartida. Sin embargo, nosotros podemos gestionar y accionar pequeños cambios en nuestras casas para que de nuevo nosotros podamos contribuir a disminuir estos niveles de desperdicio, de pérdidas y ahondar para que el objetivo de cero hambre se complete de aquí al 2030, que es cuando esperamos que sean concretados. Pedro vuelve a comentar acá, ¿será un buen hábito hacer una lista de mercados según un cronograma de alimentos a consumir o menú? Sí, Pedro, definitivamente esa es una de mis recomendaciones. Para quienes no vivimos en inseguridad alimentaria, es decir, que tenemos disponible no solamente el recurso financiero en casa, sino también el lugar para hacer las compras, lo ideal sería que pudiéramos establecer cuáles son nuestros patrones de consumo. Y cuando me refiero a esos patrones de consumo, me refiero específicamente a, bueno, con qué frecuencia se consumen, por ejemplo, frutas, vegetales, alimentos empacados, carnes y todos los productos que nosotros compramos, que consumimos en el hogar. De esa manera, nosotros podemos estructurar una buena lista que nos permita a nosotros ir a hacer las compras de manera más consciente. Y cuando me refiero a hacerlas de manera más consciente, me refiero específicamente a lograr que podamos estar seguras y seguros que lo que nosotros estamos comprando y que estamos llevando a nuestra alacena o a nuestras neveras o a nuestros congeladores se va a consumir antes que se deterioren o incluso antes que alcance la fecha estimada del fabricante para el consumo. Y allí quiero ser bien enfática, no estoy promoviendo el consumo de alimentos después de su fecha de vencimiento. No quiero que me malentiendan con esto. Lo que quiero es que estemos más atentos y atentas a, por ejemplo, cuando tenemos algún producto en nuestra alacena que está próximo a vencerse. Vamos a pasarlo adelante. Vamos a definir dentro de nuestro menú cuándo lo vamos a consumir antes que llegue a esa fecha límite en el que el fabricante nos dice es mejor que ya no lo consumas porque no podemos garantizarte inocuidad y además condiciones organolépticas óptimas. Entonces, si yo tengo enlatados, si yo tengo productos empacados, revisarlos con frecuencia, explorar que no hayan sido perturbados, por ejemplo, por plagas, por animalitos, que muchas veces rompen el empaque y que hacen que ese producto pierda la calidad que nosotros estamos esperando. Es un llamado que hago para disminuir el desperdicio que nosotros tenemos en casa. Pero hay otros aspectos bien importantes que nosotros podemos considerar para disminuir ese desperdicio alimentario. Y tiene que ver con el momento en el que hacemos la compra. Ya Pedro habló de justamente hacer esa lista. Y aún así, con esa lista, quisiera llevarte a ese espacio en el que reviso y revisamos en conjunto cómo o cuáles son nuestros criterios para elegir ciertos y determinados productos a la hora de comprar. Yo aprendí a elegir frutas y vegetales gracias a mi mamá. Yo acompañaba a mi mamá al mercado y en el mercado pues veía cuáles eran los criterios que ella utilizaba para elegir frutas, vegetales, incluso las carnes. Pero muchas de estas prácticas carecen de un criterio quizás más consciente desde el punto de vista de conservación y de disminución del desperdicio. ¿Y a qué me refiero específicamente? ¿Cómo eliges un tomate, por ejemplo? La mayoría de las personas buscamos un tomate que sea rojo completamente, es decir, que el color sea parejo en toda su dimensión, que no tenga magulladuras, que no tenga golpes. En algunos casos, y dependiendo de cómo haya sido tu aprendizaje, yo aprendí, por ejemplo, a llevar algunos que no están completamente maduros, es decir, que no han llegado completamente a ese rojo, para poder alargar su tiempo de vida útil en casa. Sin embargo, sé que no todo el mundo lo hace de esa manera y ahí es donde está lo interesante. Porque cuando yo me llevo un producto que está todo el conjunto, por ejemplo, yo me llevo 1 kilo de tomates a mi casa y no los voy a utilizar de una sola vez, entonces lo que ocurre es que muchos de esos tomates se van a deteriorar. Y cuando se deterioran, en la mayoría de los casos los botamos porque no sabemos qué hacer con ellos. Y evidentemente hemos aprendido a que cuando un vegetal o cuando una fruta está malograda o está descompuesta, pues hay que botarla porque nos puede generar enfermedades transmitidas por los alimentos.
Pedro dice por acá que a él el criterio le cuesta mucho porque tiene mucha influencia de su familia y, bueno, y aquí vamos a hablar de lo que es el deber ser. Ojo, no hay una respuesta absoluta. Yo respeto mucho a las culturas. Sin embargo, este espacio de conversación justamente lo que sirve es para dar una miradita. Como siempre digo, vamos a hackear un poquito nuestro sistema de creencias y de aprendizajes y vamos a explorar maneras distintas que, como siempre digo, sostenidas sobre una base científica eh, que me caracteriza cuando hago estos espacios de conversación y que buscan, bueno, despertar en buena parte de los consumidores y de las personas que me acompañan en estos espacios de conversación, quizás formas diferentes de mirar las compras en este caso para contribuir a minimizar el desperdicio alimentario. Entonces, volvamos al ejemplo de los tomates. Si yo compro unos tomates y estos tomates se van madurando en mi refrigerador, o los guardo a temperatura ambiente porque dependiendo del país donde te encuentres, quizás la temperatura ambiente es amable y puedes tener frutas y vegetales sin refrigeración, pero me doy cuenta que empiezan a madurarse, porque frutos como el tomate, ellos son frutos que se maduran incluso después de arrancados de la planta. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, mi primera recomendación es decidir rápidamente si los vamos a consumir estimando su proceso de maduración. Una de las cosas que podemos hacer es guardarlas en el refrigerador porque al bajar la temperatura, ese proceso de maduración, que es completamente natural, se puede frenar. No lo vamos a eliminar del todo, es decir, no lo vamos a parar del todo, pero sí lo podemos hacer un poco más lento. Entonces, si tú compras una cantidad de frutas o de vegetales que sabes que no vas a ingerir y que corren el riesgo de descomponerse, entonces mi recomendación es guardarlos a temperaturas de refrigeración. Si por el contrario tú te das cuenta que en parte de estas frutas, de estos vegetales, incluso de carnes y de otros productos, no se van a consumir y tienen un alto riesgo de descomponerse en este periodo, entonces mi recomendación es congelar. Porque congelar inactiva no solamente el crecimiento de las bacterias patógenas, que son las que descomponen los alimentos, sino que también detienen el trabajo de las enzimas, sobre todo aquellas enzimas que están encargadas del proceso de maduración. Entonces nosotros al congelar realmente estamos poniéndole una pausa al proceso de maduración y ese proceso se detiene casi indefinidamente. Dependiendo de la temperatura de ese congelador, algunos procesos pueden ocurrir a una velocidad extremadamente lenta, casi imperceptibles. En algunos casos, esta velocidad puede detenerse completamente, es decir, la podemos llevar a cero prácticamente. Por lo tanto, vamos a tener productos que pueden durarnos casi indefinidamente. Y cuando digo casi indefinidamente, hago referencia a que muchos de ellos, quizás al momento de descongelarlos, no tienen las mismas características organolépticas de cuando estaban frescos. Entonces también necesitamos pensar, bueno, si yo voy a congelar tomates, ¿cuál sería la mejor manera de congelarlos para evitar que cuando yo los descongele estén en condiciones no aptas para el consumo? A ver, por aquí Pedro comenta, dime que los vegetales que de pronto empiezan a salir Ah, sí. Eso pasa muchísimo en los países donde tenemos alta humedad. Pedro hace referencia a cuando empieza a salir esa capita que parece como una gamusita blanca, en algunos casos verdosa, que no son más que hongos y levaduras. Y digo en los países con mayor carga de humedad porque es donde aparecen con mayor frecuencia. Pero también hay procesos de deterioro natural en el que aparecen también los hongos y las levaduras. Si ustedes quieren conocer y explorar un poco más, hay un artículo también llamado Mo en Casa, que escribí en el blog www.cocinasegura.com y ahí les doy algunas recomendaciones. Uno, de cómo prevenirla y dos, de qué hacer, bueno, cuando ya tenemos un producto que está en estas condiciones. Eh, Pedro dice, gracias, ahora pico y al congelador. Sí, Pedro, esta es una magnífica recomendación. Entonces, volviendo al caso del tomate, eh, quizás congelar el tomate entero no es la mejor idea,
Pero esto que tú acabas de decir, de por ejemplo, trocearlo, convertirlo en pasata y luego congelarlo, es una magnífica forma de conservar los tomates y tenerlos listos para una próxima ocasión. Me queda clarísimo que ya no van a funcionar para una ensalada, para un pico de gallo o para comerlos de manera fresca, pero sí nos permiten ahorrar, porque si invertimos en una cantidad importante de tomates que sabemos que no vamos a consumir, los puré de tomate o las pasatas de tomate son ideales para conservarlos y utilizarlos incluso como materia prima o como ingrediente inicial para hacer salsas, para hacer guisos o para hacer otras preparaciones. Entonces, fíjense cómo nosotros desde casa y a partir de una compra no solamente planificada, sino también una compra consciente pensando en disminuir el desperdicio y las pérdidas de alimentos, podemos contribuir a cosas tan relevantes como el cambio climático. ¿Y por qué hago referencia al cambio climático en este momento? Resulta que todos los alimentos que nosotros desperdiciamos, es decir, algo que quedó en el plato y no se comió, cualquier fruta, vegetal o alimento que no los vamos a consumir y que por lo tanto van al cubo de la basura, terminan en los vertederos de basura. Y esos vertederos de basura que lamentablemente no clasifican, y sobre todo en nuestros países en Latinoamérica no clasifican a la basura, porque no tenemos cultura y además no tenemos la infraestructura para hacer esta clasificación de los desperdicios, terminan generando una emisión de gases, entre ellos CO2, que es altamente contaminante, y cuando me refiero a contaminante es porque contribuye a los gases de efecto invernadero. No solamente se produce CO2 y parte de ese CO2, bueno, sabemos que lo utilizan las plantas, pero también se produce metano y otros gases que, de nuevo, contribuyen a los gases de efecto invernadero, contribuyen al cambio climático y, por supuesto, dejan un legado nada honroso con respecto a nuestros hijos, a nuestros nietos y quizás nuestros bisnietos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer o qué podemos hacer para disminuir esos desperdicios? Hay muchísimas cuentas en redes sociales que hablan de zero waste o cero desperdicio. Para algunas personas es una posibilidad. Yo de hecho trato en la medida de lo posible, por ejemplo, cuando se trata de alimentos, alimentos ya procesados, y cuando digo procesados no necesariamente de la industria, sino que ya yo preparé en casa, guisos, salsas, restos de arroz, por ejemplo, pasta, vegetales. Mi primera recomendación es mirar qué puedo hacer con ellos y convertirlos en un nuevo plato. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer con el arroz que me sobró? ¿Qué puedo hacer con la pasta que me quedó? ¿Qué puedo hacer con esa carne que seguramente otra persona no va a querer comer porque no le gusta comer recalentado? ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, con cremas o con salsas? ¿Cómo las puedo transformar? Y ahí mi invitación para ti. ¿Cómo la puedo transformar en un nuevo plato? ¿Y cómo la puedo poner al servicio de una siguiente ocasión de consumo sin que parezca que estoy comiendo todo el tiempo recalentados, sino que hasta parezca un plato preparado desde cero? Por aquí Pedro dice, cuando era comprador estratégico en una empresa de alimentos, teníamos que estar atentos a las condiciones del ambiente y su impacto en la materia prima y en los servicios porque esto afecta el abastecimiento. Sin lugar a dudas, Pedro, es que nosotros podemos trasladar algunas de las prácticas de la industria alimentaria a nuestras casas. Por ejemplo, yo soy una ferviente creyente del FIFO, First In, First Out. Lo primero que entra es lo primero que se va. Y así organizo mi alacena. Todo va en un orden con las fechas de vencimiento apropiadas, de manera que yo siempre tenga a mano y a la vista lo que se va a vencer más rápido, es decir, que seguramente fue lo primero que compré. Si yo voy a reponer, por ejemplo, enlatados y me doy cuenta que el número de lote y la fecha de vencimiento es posterior al que ya yo tengo en mi alacena, ese enlatado va al fondo, de manera que cuando yo consuma el que está delante, esté segura que tiene una fecha de vencimiento anterior al que acabo de colocar. Entonces, esa es una práctica que yo heredé y que aprendí de trabajar en la industria alimentaria también, y que la practico en casa y que la comparto en los talleres y en las conferencias que hago cuando hablo de este tema. Porque esto es un tema, para mí es medular y además es transversal.
no solamente tiene que ver con la industria, sino que tiene que ver también con el nivel de conciencia. Y fíjate que cuando yo hablo, por ejemplo, de esto en las organizaciones, en los espacios de hablar de bienestar, una forma de procurarnos el bienestar es saber que nosotros tenemos un consumo más consciente de los productos que compramos. En estos tiempos donde el tema económico está siendo pues importante considerar, porque bueno, la pandemia ha hackeado todo nuestro sistema económico, ¿qué mejor manera de contribuir a nuestro propio bolsillo y a la economía local que sincerar la forma en la que hacemos las compras y tratar en la medida de lo posible de disminuir las pérdidas y el desperdicio en casa? Entonces, cuando nosotros podemos garantizar un almacenamiento adecuado, cuando podemos hacer una compra consciente, cuando podemos generar un consumo que disminuya las pérdidas eh, que contribuyen al cambio climático, nosotros estamos poniendo de nuestra parte. Entonces imagínense el impacto que puede tener que no solamente tú, que no solamente Pedro que está por acá, o de las personas que se están conectando o que me escuchan y me ven en diferido, hiciéramos nuestra parte para disminuir las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Estoy completamente segura que eso se nota. Aquí vamos a apelar al efecto mariposa. El aleteo de una mariposa puede generar cambios increíbles en el universo. Así que mi recomendación hasta este punto es, ¿cómo hackeamos nuestro propio sistema? Bueno, vamos a mirar cómo es nuestro consumo. Al terminar esta sesión, vámonos a la alacena a mirar qué hay allí, vamos a ver las fechas de vencimiento, vamos a explorar cómo están nuestros envases, si hay alguno que esté deteriorado, cambiarlo. Si hay productos en la nevera o en el congelador que pudieran estar, por ejemplo, a punto de deteriorarse, a punto de vencerse, a punto de descomponerse, ¿qué puedo hacer yo con eso? Lo puedo convertir, por ejemplo, si son frutas, lo puedo convertir en jugo, lo puedo convertir en otro producto, lo puedo congelar y luego hacerlo helados o paletas. Hay muchas alternativas y creo que estamos en una etapa bendecida porque tenemos a mano las redes sociales que nos permiten tener ideas rápidamente. Entonces, yo creo que el asunto acá y mi invitación desde este espacio de conversación es hackearte un poquito la estructura del pensamiento e invitarte a explorar cómo lo haces ahora y qué puedes hacer si quieres unirte a este conglomerado de personas que quieren hacerlo diferente, no solamente por salud, sino también por su bienestar, ¿sí? Para contribuir con el cambio climático o para disminuir el efecto que estamos viviendo a través del cambio climático. Y yo soy muy enfática e insisto mucho con este tema porque si alguno de ustedes ha tenido la no tan grata oportunidad de visitar un vertedero de basura, créanme que no es una experiencia que me encantaría revivir, pero que para mí fue realmente esclarecedora de la gravedad del asunto de los temas del desperdicio alimentario. Ustedes no se imaginan el nivel de contaminación que nosotros estamos generando a través de los vertederos de basura. Ya tan simplemente como bajar al lugar donde nosotros colocamos la basura de nuestros hogares, y ya percibir el olor, incluso darnos cuenta de que la temperatura allí aumenta. Bueno, eso imagínense multiplicado por 10 y hasta por 100 en un vertedero de basura. En un vertedero que no se recicla, que no tiene acciones y en el que lamentablemente no se hace absolutamente nada. Entonces imagínense lo que podemos hacer con tan solo disminuir la cantidad de material orgánico que nosotros sumamos a estos vertederos de basura. Imagínense que tú, que yo, que todos los que me escuchan, que todos los que se conectan, disminuyan a prácticamente cero el desperdicio de alimentos y de material orgánico que llevar a la basura. A mí me encantan muchas iniciativas que conozco en las que hay la separación del material orgánico y de otros materiales que pudieran ser reciclables. Pero allí también es importante evaluar, bueno, ¿está mi ciudad y está mi país preparado para manejar este nivel de desperdicio que nosotros estamos generando?
Porque es que el asunto no es solamente llevar la botellita de plástico o la botellita de vidrio al centro de recolección. Es pensar un poco más allá, ¿qué está pasando con ese material? ¿Está realmente siendo aprovechado, por ejemplo, para darle una segunda oportunidad y reutilizarlo como materia prima, por ejemplo, para otras cosas? Pero el problema con los desperdicios orgánicos, los desperdicios de los alimentos que ya nosotros no consumimos, o los que se vencieron, o los que se deterioraron en nuestra casa, es que ya no podemos hacer nada más. Lamentablemente eso es un material que no tiene una segunda oportunidad, que no puede ser reciclado, que no puede ser reutilizado. Se convierte simplemente en basura. Y algunos podrían pensar, bueno, María Ángel, es material orgánico, vuelve a la tierra, sirve de alimento. El problema no es ese, el problema es que los vertederos de basura están tan saturados que no tienen oportunidad de devolverle de manera idónea los nutrientes a la naturaleza. Porque además, revisemos cómo hacemos nosotros ese desperdicio de material orgánico. Muchas veces en esa bolsa va plástico, va cartón, van otros empaques que tampoco le devuelven a la tierra porque tardan millones de años, bueno, no vamos a exagerar, miles de años en descomponerse. Entonces, si eso está allí metidito junto con ese material orgánico, pues lamentablemente no es que nosotros le estamos devolviendo a la naturaleza, no es como hacer compost en casa. Es un problema de salud pública que necesitamos conocer para poder accionar de forma distinta. Aquí Pedro comenta que es fundamental nuestro impacto en la huella de carbono. Sí, Pedro. Y fíjense que me encanta que hables de la huella de carbono porque se habla mucho de ella y muy pocos tenemos la posibilidad de saber de qué se trata. La huella de carbono es todo ese seguimiento de gasto de energía que está incluido en la producción a lo largo de toda la cadena de alimentos. Desde que se colecta o desde que se coloca la semillita hasta que se cosecha, se empaca, se lleva al mayorista, luego va al supermercado, usted lo compra, lo tiene en su alacena y lo consume. Todo ese periplo tiene distintas maneras de contribuir o no a la huella de carbono. Y siento que es un deber de todos y de todas conocer cuál es el tamaño de la huella de carbono que nosotros estamos dejando con ciertos y determinados productos. Hay una campaña a través de la Organización Mundial de la Salud y que me encanta porque justamente busca que tú reconozcas, no es promover el estilo de alimentación vegetariano o vegano en lo absoluto, pero que sí sepas que la ganadería cuando se hace de manera elevada para poder satisfacer la demanda de productos cárnicos que nosotros tenemos en este momento, genera una cantidad de gases de efecto invernadero que es abrumadora, es realmente abrumadora. De hecho, la industria de los productos cárnicos es una de las que tiene la huella de carbono más grande entre todos los productos que nosotros consumimos a lo largo de nuestra cotidianidad. Quizás allí vale la pena explorar qué tipo de productos cárnicos estoy consumiendo, a quién le estoy comprando, de qué tamaño y qué tan extensa es la cadena de producción de ese producto que yo estoy llevando a mi casa y qué puedo hacer para reducirla, qué puedo hacer para evitarla, si fuese el caso de tu objetivo. Muchas personas están buscando impactar lo menos posible en la huella de carbono. Sí, es un trabajo y es una tarea de todos, no solamente de las empresas, sino que también de los individuos. Cada uno tiene un radio de acción que puede ajustar para contribuir a disminuir la huella de carbono. Pero, a ver, volviendo al tema del desperdicio, hemos hablado de, por ejemplo, hacer una lista de compras que sea más consciente, que sea anclada a lo que realmente vamos a consumir. Hemos hablado de explorar lo que tenemos en nuestras neveras o en nuestras alacenas y mirar cómo podemos nosotros consumirlas antes que se deterioren. Hemos hablado de aprovechar las sobras de los alimentos, de las recetas, de los productos que nosotros preparamos en casa, darles la vuelta y convertirlos en un nuevo plato que lo podamos poner al servicio de nuestra familia para disminuir la pérdida de alimentos. Y hemos hablado de la elección y de hecho por allí comencé y con esto quiero terminar. Hay una campaña a la que también me he unido desde hace ya unos 5 años que se llama La fruta fea también alimenta.
Y aquí vamos a meter también a los vegetales. Y esto tiene que ver con nuestro criterio de elección a la hora de comprar. Comencé hablándoles de un tomate y de un tomate de un color parejo, de un tomate sin magulladuras, de un tomate sin golpes, porque así aprendimos a hacerlo en casa. Y cuando encontramos un tomate que quizás no tiene la forma redondeada perfecta, o que quizás el color no es tan parejo, o eventualmente tiene alguna imperfección que no la hace ser tan hermosa como nosotros hemos aprendido a hacerla, simplemente la descartamos y se va quedando en el fondo del mostrador del supermercado, del abasto, de la tienda donde yo hago las compras. Piensa en todas las personas que hacen eso mismo, que ese tomate se va quedando y se va quedando y se va quedando. Ese tomate que nadie compró porque no tenía la figura perfecta, porque no tenía el color perfecto, porque no tenía la forma perfecta, también se va al cubo de la basura. Y ese tomate pudo haberse convertido, por ejemplo, si lo chancamos bien, en una salsa con los mismos valores nutricionales de un tomate hermoso, perfectamente redondeado y perfectamente coloreado. El valor nutricional no tiene absolutamente nada que ver con la forma. De hecho, la naturaleza no genera la perfección. Nosotros hemos aprendido, y hemos aprendido muy bien, a honrar la perfección. Y esto tiene que ver en parte con algunos procesos industrializados. Pedro, que nos acompaña hoy gentilmente en esta conversación y que forma parte de la industria, lo sabe. Cuando se diseña, por ejemplo, que frutas, vegetales, procuramos que todas las frutas y que todos esos vegetales tengan la misma forma y tamaño. ¿Por qué? Porque el equipo no es una persona que piense, que es consciente. Y las máquinas sustituyeron a las personas para aumentar la velocidad a la que esos productos eran empacados, procesados, trabajados. Pero no le pudimos inyectar a esa máquina la capacidad de decidir que un tomate que no tiene esa forma perfecta también sirve para pasata, también sirve para puré y también se puede comer sin riesgo a la salud. Por aquí Pedro habla también de las bananas muy maduras. Efectivamente, hay muchas personas que creen, y esto es una realidad porque lo escucho en los conversatorios y en las sesiones, en las masterclass que comparto, que cuando a la banana comienzan a salirle los puntitos negros ya hay que botarla porque está malograda. Y la verdad es que es un proceso parte de la maduración. Eso no quiere decir que está descompuesta, eso no quiere decir que me va a alimentar menos. También con esta insistencia en estos procesos salutistas muy exagerados y muy pendientes de la pérdida de peso, como aprendimos que la banana, mientras más madura, más azúcar tiene, entonces también la descartamos porque tiene demasiado azúcar y eso me va a aumentar el peso. Ojo con eso, porque eso también puede estar contribuyendo de una manera bastante superficial, pero muy eficiente a nuestros niveles de desperdicio alimentario. Entonces, vamos a buscar qué podemos hacer. Ya por aquí Pedro comenta que las muy maduras se pueden utilizar para hacer galletas, se pueden utilizar para hacer helados, se pueden utilizar para hacer panquecas, queques, cualquier otro producto. Porque puedo comprender que quizás no te guste, incluso al paladar entrenado como lo tienes ahora, no le guste ese sabor tan dulce de una banana muy madura. Pero enmascarada, por ejemplo, y utilizada eficientemente como otro ingrediente para otro producto, te aseguro que ni cuenta te vas a dar y lo que vas a lograr es un proceso cero desperdicio en casa. Así funciona esta hermosa iniciativa de ser cero desperdicio. Es explorar qué tenemos en casa y qué podemos utilizar para disminuir ese desperdicio, esa pérdida. La fruta fea también alimenta, es una campaña orquestada a nivel internacional. Aquí en Latinoamérica ha sido bien difícil de instaurar porque tenemos una cultura muy arraigada de buscar la perfección en frutas y vegetales. Aprendimos muy bien esa lección y ahora nos cuesta mucho darnos cuenta que era una lección solo para satisfacer la estrategia de marketing, para complacer a la industria procesadora de alimentos que ahora tiene máquinas y que no puede decidir en el valor nutricional si no tiene la forma perfecta. Ojo, y no quiero parecer como una teoría conspirativa, pero es que es la realidad.
Nosotros ahora tenemos una mayor demanda de productos y la industria pues simplemente necesita equipos para aumentar la velocidad de respuesta para satisfacer nuestras necesidades. Pero lo interesante aquí es que cada vez que vayas al supermercado, cada vez que vayas a la tienda y compres, cuando elijas la fruta, el vegetal, el tubérculo que te vas a llevar, pienses en que todos tienen el mismo valor nutricional, aunque no se vean tan bonitos, aunque no parezcan de revista. La fruta y el vegetal feo también alimentan. Y recuerda, no tiene que ver con descomposición ni deterioro. Si usted consigue una fruta que está magullada, apártela. Diríjase, por ejemplo, al encargado del pasillo y plantéele, mira, esta fruta, este tomate, está en condiciones inapropiadas. Incluso puede generar algo de desperdicio aquí. Creo que es importante sacarla de la cesta de exhibición. Lamentablemente sabemos que esa es una fruta o un vegetal que no va a ser utilizado, que va a terminar en el cubo de la basura. Si te arriesgas, puedes generar un producto que puede ser eventualmente saludable, pero el riesgo es muy alto. Así que mi invitación como química de alimentos, como responsable y promotora de bienestar y de salud, es que te unas a esta campaña y que si encuentras un producto, un vegetal que no lo usa como en las revistas, lo lleves a casa, y lo utilices. Cuando lo cortes y lo sirvas en la ensalada, prácticamente nadie va a recordar que esa fruta o ese vegetal no lucía tan bonito y no lucía como de portada de revista. Y así tú vas a acompañarnos en esta tarea que yo creo que es necesaria, sobre todo en estos momentos, de disminuir nuestra contribución al desperdicio alimentario. Por aquí, gracias Pedro por acompañarme en esta conversación. Ha sido muy grato compartir contigo. También él sugiere que se pueden hacer compotas. Así es, con las frutas que quizás no lucen tan bonitas, nosotros podemos hacer una cantidad de otros alimentos. Y créame, nadie se va a dar cuenta, solamente tú. Pero ahora que te he invitado a hackear tu sistema y que pienses, bueno, la verdad es que esa fruta fea, si yo la corto, si yo la convierto en otra cosa, alimenta igual y eventualmente voy a contribuir a disminuir el desperdicio alimentario, ¿por qué no? Y por último, una recomendación que quiero hacerles, porque creo que es una forma maravillosa también de disminuir el desperdicio, no solamente de alimentos, sino también de materiales de un solo uso, es apoyar y potenciar aquellos establecimientos que venden productos a granel. Aquí yo sé que esto puede ser un compromiso entre la industria, la salud, la seguridad que pueden tener algunas personas. Si no eres una persona de riesgo, si no tienes una condición de salud que ponga en riesgo, por ejemplo, un celíaco que puede estar expuesto a una contaminación por contacto cruzado, participa en las tiendas a granel. Lleva tus frascos de vidrio, lleva tus propios recipientes y compra a granel, porque de esa manera tú vas a eliminar buena parte de la producción de plásticos de un solo uso que sirven para empacar estos productos. Yo sé que muchas veces hay como toda una creencia de que la calidad es menor cuando se compra a granel. Créeme que muchas de estas ventas a granel vienen del mismo productor que vende el producto empacado. Y una de las particularidades de la venta a granel es que tú puedes comprar lo que necesitas y no lo que la marca te está invitando a comprar. Si en el establecimiento solamente hay productos o empaques de 2 kilos y tú lo que necesitas es 1 kilo, ve al dispensador a granel. Porque quizás llevarte 2 kilos implica un dolor de cabeza en casa por no saber qué hacer o cómo manipular estos productos. De nuevo, si tienes la capacidad de aprovecharla, de trocearla, congelarla, procesarla de una manera que no se vaya a desperdiciar, bien. Pero si no tienes esa iniciativa, si no tienes la posibilidad, si no lo puedes hacer o simplemente tus recursos en este momento no están disponibles para comprar, ve a granel y compra lo que necesitas. En este momento, la mayoría de las cadenas
de supermercados, las grandes, las medianas, incluso las pequeñas, se están uniendo a esta campaña porque saben que allí está el futuro de la venta de los productos. El crecimiento de los plásticos de un solo uso ha generado unos niveles de contaminación terribles que nunca antes habíamos podido contabilizar. Ahora que lo sabemos y en medio de una pandemia y de una circunstancia tan terrible como la que estamos viviendo, toda cuenta. Así que a que puedas sumarte a esta estrategia de disminuir al máximo la pérdida y el desperdicio de los alimentos en casa. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Un placer acompañarles una vez más. Recuerden que este espacio es para ustedes todos los miércoles a las 13 horas Perú, a las 14 horas Venezuela y a las 19 horas en Europa en este periodo del año. Si tienes alguna inquietud, duda, si quieres llevar un espacio de conversación como este a tu empresa, a tu comunidad, solamente tienes que enviarme un mensaje directo y yo con gusto planifico una actividad para tu organización. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Les dejo un fuerte abrazo, una bendecida semana para todos y nos vemos en la próxima semana, que será la primera conmemoración del Día Internacional para la concienciación sobre el desperdicio y la pérdida de alimentos. Esto será el 29 de septiembre, así que van a ver en mi timeline muchísima información con respecto a esta conmemoración y a qué acciones nosotros podemos tomar para hacer que este ejercicio del zero waste o el cero desperdicio se haga cotidiano en nuestras casas. Así que muchísimas gracias y feliz tarde para todos.